Jóvenes, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, profe. ¿Todo bien? Gracias. Todo bien, muy bien, qué bueno, Janet, Jennifer. A todos y todas los saludo con gusto. Ya son las 11:05, vamos a empezar. Van a faltar tal vez algunos compañeros, pero bueno, se irán incorporando. Voy a compartir una presentación que tengo abierta respecto a la concentración purificación. Pero antes de que se me vaya a escapar comentarlo, ayer les devolví sus exámenes. Quiero comentar lo siguiente. Si no me estoy equivocando en este momento, porque no tengo abierto el examen, no lo tengo a la vista, en la pregunta 3 puse equivocadamente la respuesta y lo calificó mal el Teams porque yo me equivoqué. En donde hablo de unos minerales que la respuesta debe ser sulfurados. No aparece ahí. La respuesta correcta debería de ser ninguna de las que aparecen. La mayoría me pusieron sulfatados. No es lo mismo un sulfato que un sulfuro. Y algunos me pusieron como respuesta haluros. Tampoco los haluros, acuérdense que son compuestos del grupo de los halógenos. Cloro, flúor, bromo, yodo, principalmente. ¿Sí? Eso es con respecto a esa pregunta. Quienes me pusieron que ninguna de las que aparecían ahí, y revisando, porque tengo la opción de revisar antes de devolverlos, le puse la respuesta correcta. Quienes me la pusieron que eran sulfatados, pues ya de entrada está mal. Quienes me pusieron que eran haluros, les puse la respuesta incorrecta. Por eso hubo un descuento en lo que tal vez vieron cuando enviaron su examen, en la calificación que tenían, y después se dieron cuenta cuando los devolví que ya tenía por ahí 10 puntos menos. En la primera pregunta se pide seleccionar 2 de 5. Quienes me pusieron uno correcto y otro incorrecto, les puse solamente los 5 puntos de los 10 que valía la pregunta. De la respuesta correcta les puse la mitad, 5. No me fui con que pues no pusieron 2 correctamente y entonces es 0, no. Hubo algunos, no sé exactamente cuántos ni quiénes, ni quiero comentarlo así, no me dediqué a tomar esa cuenta, a esa lista, que solamente me pusieron en esa y en la siguiente que dice seleccionar 3 de 7, me pusieron en la primera una de 2 que tenían que seleccionar. Esos, aunque me hubieran elegido una de las respuestas correctas, ahí sí la dejé como respuesta inválida, porque pues si les estoy pidiendo que me seleccionen 2 de 5 y me seleccionan solamente una, pues quiere decir que no pusieron suficiente atención para ver cómo está planteada la pregunta, perdón. ¿Sí? Quienes me contestaron 2 de las 5 opciones, aunque una de esas estuviera incorrecta, la otra, la que estaba correcta, la tomé en cuenta. De igual manera, la segunda pregunta, si mal no recuerdo, era seleccionar 3 de 7. Ahí no fue con 5. Ahí fue, si solamente de las 3 me respondieron una correctamente, les puse 3 puntos. Si me respondieron correctamente 2 de 3, les puse 7 puntos. Es decir, en realidad, de esas 3 de 7, pues
como 3 respuestas son las correctas, les puse 3, porque sería 3.33. Pero si fueron 2, les puse 7 porque de 2 sería 6.66 y lo subí a 7. Y de esa manera fue que hice la revisión antes de devolver los exámenes. Por ahí alguien tenía dudas y bueno, pues le pedí que me esperara para hoy platicarlo con todos ustedes o con la mayoría del grupo y comentar cómo es que había hecho esa revisión de los exámenes para poder devolverlos. Así es que, así están las cosas, jóvenes, con sus exámenes en línea. Bien, si no tienen dudas, pues déjenme ir a lo que quería hacer, compartir. Nada más que ya no me permitió. El lunes estuvimos revisando esta presentación. Habíamos parado en este punto, en donde tenemos la extracción por transferencia de masa. Se explicó este esquemita. Luego está este otro que también es transferencia de masa utilizando disolventes orgánicos. Y bueno, aquí está, digamos, tal vez un poquito más detallado. Tenemos la solución que viene de la lixiviación. Se alimenta, es una alimentación acuosa. ¿Sí? Aquí se va a tener la extracción. ¿Con qué se va a utilizar? Con un disolvente orgánico. ¿Qué va a suceder? Que el disolvente orgánico va a quitarle el cobre a la solución, al PLS que viene de la lixiviación. Sale el disolvente orgánico, se somete a un proceso de lavado utilizando una solución. Aquí te dice, en verde se tiene cationes de cobre más disolvente orgánico, cobre más disolvente orgánico. ¿Sí? Se somete a lavado y luego se lleva a un proceso de reextracción. Es decir, ahora se le va a quitar el cobre al disolvente orgánico. ¿Sí? ¿Con qué se hace? Con una solución rica en ácido sulfúrico. Como estamos hablando de líquidos, pues no podemos decir que es propiamente una disolución sólida, mineral, solución lixiviante. Se pone una solución de reextracción rica en ácido sulfúrico, se vuelve a disolver el cobre que tiene el disolvente orgánico en esta zona y lo que sale, el extracto acuoso, va como sulfato de cobre. Está concentrado y este es el que se va a mandar a la siguiente etapa, que es electroobtención. ¿Qué hay con el disolvente orgánico? Pues se recupera, se acondiciona nuevamente para mandarlo a la etapa de extracción. Y entonces en eso consiste, por eso se habla de extracción, reextracción. El disolvente orgánico le quita el cobre al PLS, se somete a lavado el disolvente orgánico y luego al disolvente orgánico se le quita el cobre y sale una solución de sulfato de cobre.
Este es el esquemita, digamos, un poquito más amplio del anterior, en donde se utilizan disolventes orgánicos para hacer esa reextracción. Hay varias técnicas. Esta puede ser una de ellas. Se hace la alimentación de la fase acuosa, la que viene de la exhibición, ¿sí? Se le pone el solvente y hay E1, E2 y E3 que son lo que se extrae, que es disolvente más metal. Este puede pasar como residuo o refino a una siguiente etapa de extracción. Por si aquí no hubiera sido muy eficiente la operación de extracción, en una segunda etapa se hace y tenemos nuevamente un extracto E2, que es disolvente más metal. Y el R2, el refino 2, se mete a una tercera etapa, se hace lo mismo, utilizando un solvente, se va a obtener extracto 3, que es disolvente más metal, y un refino. ¿Qué se hace con el refino? Pues es una disolución acuosa que puede contener ácido sulfúrico, pobre en cobre disuelto, si estamos hablando de cobre, y entonces este refino es el que en los videos nos hablaban que se utiliza para el riego de las parcelas de mineral que se están sometiendo a la exhibición. No sé, ahorita estoy utilizando una palabra que ya asociada con la palabra riego, pues ya hay una analogía con la agricultura. Es decir, el lugar en donde están acomodadas las pilas suelen llamarle parcelas también. Algunas pilas son de grandes extensiones y el riego puede ser por aspersión o puede ser por goteo, como vimos en pilas. Cambia cuando es en estanques. Recuerden, cuando es en estanques, la solución lixiviante está empapando completamente el mineral. Entonces, aquí está lo que es el refino. Es una disolución acuosa muy pobre en cobre y que tiene cierta concentración de ácido sulfúrico. Entonces, se manda para utilizarse en la lixiviación. Sigamos. Puede ser discontinua en contracorriente. Alimentación de la fase acuosa. Refino 1. Pasa a otro. Refino 2. Pasa a otro. Refino 3. Residuo pobre. Tiene impurezas más agua. En cada una de las etapas se va encontrando con una fase orgánica, con alimentación discontinua. Si aquí es la primera parte que se está utilizando esa fase orgánica, pues está muy rica. Se aprovecha para el refino 2, quitarle lo máximo que se pueda todavía de cobre. El extracto 3 o de la etapa 3 pasa a la 2. Aquí va a llevar, posiblemente aquí se encuentre con una cantidad mayor de cobre en la alimentación acuosa. Bueno, la fase orgánica todavía viene rica o viene menos contaminada. Y finalmente pasa acá, en donde se va a obtener como disolvente cargado. Y aquí podemos leer, dice fase orgánica más cargada con la fase acuosa fresca. ¿Sí? La fase orgánica se encuentra en la fase acuosa fresca, se carga más y entonces, pues esto es lo que se iría a electroobtención.
Y aquí estarían las pilas con las flechas indicando justamente algunas de estas situaciones. Bien, va avanzando y acá viene en sentido contrario. Puede hacerse también en alguna especie de recipientes verticales. Uno es un mezclador, el otro es sedimentador y otro es un mezclador. Se alimenta la fase acuosa y se va a encontrar con, podemos seguir estas flechas, dice fase orgánica con alimentación continua, las punteadas, disolvente cargado, es decir, el disolvente más el metal. ¿Sí? Aquí hay un sedimentador, acá hay un mezclador, o sea que puede ser que aquí precipiten algunas impurezas. Luego acá hay un sedimentador en la parte de arriba y un mezclador abajo. Se mantiene en agitación. Luego se invierte, mezclador arriba, sedimentador abajo. ¿Y qué pasa con la alimentación que viene de la lixiviación? Pues cada vez se va empobreciendo de cobre. Refinado o refino, que es el residuo, impurezas más agua. Si tiene una concentración conveniente de ácido sulfúrico, se retorna como refino a las pilas de lixiviación. Y entonces en eso consiste la extracción utilizando algunas fases orgánicas, un disolvente. ¿Cuáles son los componentes de la extracción? Le voy a cambiar el puntero para resaltar. Bueno, un agente extractante, un diluyente y un modificador. Son los tres. Y aquí están las características de cada uno de ellos. El agente extractante, el diluyente y el modificador. El extractante debe tener una capacidad selectiva, es decir, hay que extraer el metal de interés. Si tenemos en solución cationes de fierro y cationes de cobre, y el tipo de extractante que utilizamos extrae preferentemente hierro, nos estamos equivocando. Por eso se debe elegir el conveniente para que tenga esa posibilidad de seleccionar al metal de interés. Si el metal de interés es cobre, pues ese es con el que debe de ligarse. No debe ser miscible en la fase acuosa, es decir, no debe permanecer en la fase acuosa. Por eso, pues se ve ahí como podría decir la analogía siguiente, como una especie de aceite grueso en contacto con una solución más pesada, más transparente, más ligera, y que va por arriba haciendo su trabajo como si fuera barriendo. También debe de ser este extractante de fácil reacción para poder reextraer el metal que le quitó a la solución. Se puede poder regenerar para usarlo varias veces. No debe ser tóxico y debe ser económico. Las 3B, como dicen en mi pueblo: bueno, bonito y barato. Bueno porque hace el trabajo selectivamente, porque se le puede quitar fácilmente el metal de interés y se puede reutilizar. Bonito porque no es tóxico y es económico, pues entonces tiene las 3B. ¿Se entiende? El
líquido extractante debe de estar constituido por propiamente el extractante, un agente extractante, por un diluyente y por un modificador. ¿Cuál es la función del diluyente? Pues disolver el extractante. ¿Por qué es necesario disolverlo? Porque tal vez está algo concentrado y para que no se utilice en grandes cantidades. Y además, para bajarle la viscosidad. Hace ratito hacía la analogía con un aceite. Dije un aceite grueso. Bueno, el aceite tiene mayor viscosidad que el agua. Por lo tanto, si se le baja la viscosidad, puede en un momento dado, aquí dice que se mezcle mejor. Yo cambiaría el término y podría decirles, puede entrar en mejor contacto al bajar la viscosidad, entra en mejor contacto con el líquido que lleva disuelto el metal que se le quiere quitar, que se quiere extraer a partir del extractante. Entonces, porque pues acá arriba estamos diciendo que el extractante no debe de ser miscible, pero el diluyente debe de ser miscible con el extractante, es decir, que se puedan mezclar para que pueda hacer su trabajo de viscoso y pueda darle mayor fluidez al extractante, ¿sí? Aquí está, miren, ser miscible con el extractante e inmiscible con la fase acuosa. No inflamable ni tóxico. Estable y económico. Y el modificador, pues, mejora la capacidad y selectividad de los agentes extractantes. Si por ahí anda el agente extractante que se está utilizando medio coqueteando con el fierro, con un modificador, se le bajan esas intenciones y se vuelve selectivo al cobre. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Bien, parece que no. Sigamos adelante. Este video no lo compartí con ustedes ayer. ¿Sí? Lo voy a poner ahorita a reproducir. No es que me deje. En esta opción del puntero no me... Opciones de flecha. Extracción por solventes. En el proceso de extracción por solventes se eliminan las impurezas que se disuelven junto al cobre en el proceso de lixiviación, para lo cual se aplica un reactivo orgánico, el que en determinadas condiciones físico-químicas retira selectivamente el cobre, dejando en solución acuosa los restantes elementos tales como fierro, aluminio, manganeso y otros. Una vez realizada esta etapa, el cobre es recuperado de la solución orgánica mediante otra solución de cobre altamente ácida, obteniéndose así una solución concentrada con aproximadamente 40 gramos de cobre por litro, la que pasa a la etapa de precipitación electrolítica. Bien, yo he comentado y hemos visto en algunos otros videos que hablan de electroobtención. En este video, pues nos están diciendo precipitación electrolítica. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues que se tiene un electrolito cargado de cobre en disolución. Se ponen en contacto con electrodos, un ánodo y un cátodo, y pues va a haber transferencia electrónica entre esos electrodos
y por lo tanto va a haber un intercambio iónico. Los cationes de cobre van a depositarse al cátodo que está conectado con el polo negativo de la corriente eléctrica que se va a suministrar. Corriente directa de baja intensidad. Voy a poner nuevamente, dura muy poquito. Extracción por solventes. En el proceso de extracción por solventes se eliminan las impurezas que se disuelven junto al cobre en el proceso de lixiviación, para lo cual se aplica un reactivo orgánico el que en determinadas condiciones físico-químicas retira selectivamente el cobre, dejando en solución acuosa los restantes elementos tales como fierro, aluminio, manganeso y otros. Una vez realizada esta etapa, el cobre es recuperado de la solución orgánica mediante otra solución de cobre altamente ácida, obteniéndose así una solución concentrada con aproximadamente 40 gramos de cobre por litro, la que pasa a la etapa de precipitación electrolítica. Muy bien. Mi idea con esto es, pues, que se comprenda lo mejor que se pueda en qué consiste la extracción. Como pueden ver, conforme una mancha oscura diferente a la coloración azul del líquido va avanzando hasta que llega al extremo final de la piscina, pues va poniéndose en contacto justamente en ese movimiento con el líquido claro, el líquido azul que contiene el cobre disuelto. La mancha oscura es el disolvente orgánico. Extrae el cobre de la solución clara y después ese disolvente orgánico se somete a un proceso también de disolución para extraerle ahora al compuesto orgánico el cobre que se diluyó en él y de esa manera obtener el licor que se va a someter a precipitación electrolítica. Otra de las extracciones es por intercambio iónico. Podemos leer aquí que, pues, igual que en el caso anterior, se extrae el metal de una disolución muy diluida por una retención selectiva en la superficie activa de una resina intercambiadora. O sea, seguimos utilizando compuestos orgánicos. Esta es muy utilizada para disoluciones de uranio y en efluentes y residuos metalúrgicos. No sé si les quedó claro con los videos que les compartí de cromatografía, que es un efluente, que es elusión. ¿Sí? ¿De qué está compuesto? De una matriz copolímero y un agente reticulante que le da la estructura tridimensional y el grupo funcional que puede ser catiónico o aniónico. ¿Cómo es intercambiador iónico? Pues se habla de grupos funcionales desde el punto de vista iónico. Pueden ser cationes o aniones. Y tiene estas etapas. Absorción hasta que todos los grupos funcionales quedan saturados por las moléculas del metal. Y elusión, aquí está el término de que hablaba. Elusión o regeneración en la que con un volumen mínimo de líquido diluyente se produce el proceso inverso, obteniendo una disolución más concentrada del metal y se regenera la resina. ¿Sí? Aquí viene otro video, este sí se los compartí. Lo quise poner, bueno, no lo quise poner desde el semestre pasado, lo tengo en esta presentación. Lo voy a correr. Vean, aquí están agitando, buscando que entren en un buen contacto el diluyente, el extractante
y el modificador, para que una vez que rebasa esta altura, venga y entre en contacto con la solución que contiene el cobre de suelo. Y vean, está haciendo un trabajo parecido al que vimos en el video anterior por arriba. Quiere decir que tiene mayor densidad este líquido azul, pero el extractante está haciendo su trabajo aquí. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Pues está entrando en contacto y cada vez se está cargando más el agente extractante de cobre. No sé si aprecian, va perdiendo coloración la solución, va perdiendo ese color azul. Aquí hay una barrera, aquí está, vean. Esta barrera impide que pase para acá el extractante. ¿Sí? Está, obviamente, está tal vez por prueba de error, por dimensiones, está diseñada y construida de tal manera que se mantenga así. Y vean aquí, ha perdido color con respecto a la parte de abajo. Sí, acá se ve más transparente que abajo, está más azulada. Y aquí va a llegar a rebasar esta barrerita. ¿Sí? Y baja. Este es un recipiente temporal. Por medio de esta manguera se va a mandar el extractante, se va a mandar a reextracción. Corrijo. Bueno, este es el nivel del laboratorio. Entonces aquí está fluyendo. ¿Y qué pasa con la solución que contiene cobre todavía? Pues está acá. Ya se ve menos azulada. Vean la diferencia entre estas dos capas, aquí y acá. Esto significa que pues está haciendo su trabajo de extracción. El extractante. Y acá se mantiene una agitación para que se mezclen, dijimos, el extractante con el diluyente y el modificador. El modificador dijimos que tiene la posibilidad de modificar un poquito las características de extracción del extractante. Vean, aquí ya se ve menos azul, se ve más transparente, ya ha pasado tiempo, pues ahorita ya no está llegando suficiente extractante en este momento, todavía no alcanza la altura de rebasar. ¿Sí? Entonces, por medio de esta manguera se separa el extractante. La otra manguera, cuando el nivel del licor llega aquí, cae a esta piletita y de ahí sale por otra manguera con el recipiente que lo puede recibir. Quise repasar con ustedes este video que les compartí, que les propuse ayer, por si no lo habían comprendido cómo estaba. ¿Sí? Esto es a nivel de laboratorio. Y vean, ya el color azul se perdió. Quiere decir que es un licor pobre. Véanlo, está muy claro. Y acá está el extractante. ¿Qué se va a hacer con este? Pues se va a llevar a reextraer el cobre. Y vean cómo sale el refino, vamos a decirlo así. ¿Sí? Observen la coloración en las cubetas. Vean de acá, tienen otra. Aquí se está haciendo la reextracción. Déjenme regresarlo un poquito. Aquí les decía que compararan.
y acá se está haciendo la reextracción, es decir, se está trabajando para quitarle al extractante, quitarle el cobre en esta ahorita que avanza. Lo voy a parar. Ahí está nuevamente el licor, el extractante. Ay, caray. No lo hice bien. Quise ponerlo en pausa. Cometí algún error. Aquí está. Aquí es donde se está llevando a cabo la separación del cobre del extractante. ¿Sí? Por eso esta manguerita llega a la cubeta que tiene nuevamente un licor azulado y la otra manguera lleva el extractante. Mi pregunta para ustedes, ¿alguno de ustedes se preguntó para sus adentros, ¿qué onda con este video? ¿Qué? O después de que habían visto los anteriores y llegaron a este, ¿comprendieron lo que se estaba haciendo? Yo tenía duda. Sí, es que no tienen ninguna explicación. Se ve que están ahí observando lo que está sucediendo, pero no hay ni texto siquiera. Ya no digamos que se está explicando con palabras, pero pues es lo que está sucediendo. En esta piletita se está mezclando el agente extractante con el diluyente, e inclusive, si es necesario utilizarlo, con un modificador, para que se mezclen y hagan bien su trabajo. Una vez que suba, a la medida que el nivel del extractante llega a rebasar esta barrera, venga para acá y empiece a hacer su trabajo sobre la solución cargada de cobre. ¿Sí? Entonces, esta es justamente la extracción que a una escala industrial se hace utilizando reactivos similares. Esto está a nivel de laboratorio y es más o menos tratando de representar las piletas, ¿sí? A escala adecuada, tamaño adecuado, pero para observar el fenómeno. Profe. Sí, dígame. ¿Y por qué no se vierte directamente el líquido? ¿A qué te refieres con directamente? O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer que rebase un límite en esta parte, un pequeño contenedor de este líquido extractante, para que luego baje? ¿No sería mejor si directamente se depositara sobre la solución con cobre? ¿En este depósito? Así es. ¿En este? Pues es Sí. mezclarlo. Esta es una varilla de una batidora. Aquí abajo hay un agitador. Y lo que está haciendo es mezclar el extractante con el diluyente. ¿Para qué? Para darle las características adecuadas. Entonces ya cuando alcance esta altura, baja y entra en contacto y empieza a hacer su trabajo de extracción. Pero es la necesidad de mezclar adecuadamente. A nivel industrial también se tienen ese tipo de mezcladores.
¿Sí me expliqué? ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, profe. Es que cuando se hace una mezcla de líquidos o de sólidos a pie de donde se va a llevar a cabo el siguiente proceso, es mejor, y es lo que están haciendo aquí. Un previo mezclado para que las características del extractante sean las adecuadas y pueda entrar bien en contacto con el licor que contiene el cobre en solución y pueda hacer su trabajo de extraerlo. ¿Satisfecho? No tanto. ¿Sigues pensando que es mejor directamente? No. Aquí lo están haciendo a nivel del laboratorio. Seguramente a escala industrial, por dimensiones y necesidades de sistemas de bombeo y conductos, pues esté un poquito separado. ¿Sí? Ahí sí. Pero de que debe estar muy cerca de la pileta en donde se va a hacer el contacto extractante con solución cargada, debe ser así. Esta otra parte, voy a detener aquí. ¿Se entiende por todos en qué consiste? ¿Cómo se está llevando a cabo la separación? Maestro, ¿a mí me puede repetir el nombre del proceso? Es que era extracción electro algo, me parece. No te confundas, por favor. Ok. La electroobtención es otro boleto. El licor rico, cargado en cobre, que sale de aquí de esta extracción, es el que se va a llevar a electrodepositación o electroobtención. Aquí lo que se está haciendo es quitarle impurezas a este licor que viene de la lixiviación. Y para eso se utiliza un medio selectivo para que deje en solución solamente al cobre. ¿Dónde va a quedar el cobre? En este líquido extractante. Luego este líquido extractante se somete a un proceso de reextracción. Se le quita el cobre ahora a este líquido y entonces ya se obtiene, como veíamos acá al final, se obtiene, vean aquí ya la solución está muy transparente, vean, claro, y este es el extractante, tiene cobre, y aquí se le está quitando, vean, este es ya el extractante sin el cobre. ¿Dónde se le quitó? Ahorita lo vamos a ver. En este aparatito. Aquí se pusieron en contacto una solución cargada de cobre con mucho ácido sulfúrico en contacto con el extractante para que disuelva esa solución el cobre que quitó el extractante al anterior licor y entonces pueda llegarse a este punto de recibir en una cubeta el líquido rico y aquella quedó pobre de cobre. ¿Sí? Entonces este es un procedimiento de extracción por medio de un diluyente, por un extractante con diluyente. Es extracción, reextracción. Esto le extrae el cobre a la solución azul y luego a esto que se recibe por medio de esta manguera en una cubeta se somete a esto. Miren, sí está quedando muy claro.
y se le va a quitar al extractante. Esa es la primera etapa, extracción, y esta es la segunda etapa. Aquí ya se le quitó al extractante, se le quitó el cobre, por eso nuevamente se ve azul. Y acá está el extractante ya sin cobre, que se puede regenerar. ¿Cómo se puede regenerar? Pues tal vez agregándole un poquito más de extractante nuevo, con algo de diluyente y modificador, y mandándolo a la pileta de agitación. ¿Sí? Bien. Sigamos. Aquí puse algunos conceptos que se manejan en química y que debieron haber escuchado en los videos de cromatografía. Elusión. Proceso por el que se separan sustancias absorbidas por un cuerpo por medio de un lavado progresivo con un líquido apropiado. La cromatografía líquida, también conocida como cromatografía de líquidos, es una técnica de separación y no debe confundirse con una técnica cuantitativa o cualitativa de análisis. La cromatografía se utiliza también para técnicas de análisis tanto cuantitativo como cualitativo. El cualitativo nos dicen qué es lo que hay, y el cuantitativo nos dicen qué y cuánto de cada uno en ese análisis. También es una técnica para análisis químico. Y aquí lo dice. Es una de las técnicas analíticas ampliamente utilizadas. Permite separar físicamente los distintos componentes de una solución por la absorción selectiva de los constituyentes de una mezcla. Y es lo que se hizo. ¿Sí? En toda cromatografía existe un contacto entre dos fases, una fija que suele llamarse estacionaria y una móvil que fluye constantemente durante el análisis, y que en este caso es un líquido o mezcla de varios de ellos. Y vean, para el caso de cromatografía, la fase estacionaria puede ser alúmina, sílice o resinas de intercambio iónico. ¿Sí? Luego viene la otra extracción, vamos a terminar con esto. Absorción por carbón activo. Una solución fértil se pone en contacto con carbón activo, cuya gran área superficial permite la retención selectiva del metal. Como en el caso anterior, se diferencia la etapa de absorción y la de elusión o regeneración. O sea, el carbón activo se empapa, vamos a decirlo de esta manera, del metal, y luego debe de llevarse a eludir ese metal del carbón activo. Es muy utilizado para la metalurgia de oro, plata, molibdeno y algunos metales del grupo del platino. Y los factores que favorecen que se lleve a cabo es pequeño tamaño de la partícula del carbón activo, baja temperatura y bajo pH. Nuevamente estamos hablando de condiciones ácidas. Los métodos operativos son disponer el carbón activo en una columna a través de la cual va a circular la solución fértil. El carbón se mezcla con la pulpa de la lixiviación, se criba y se regenera. Me preguntaba en días pasados, creo que fue Jorge Tapia, ¿qué es el carbón activado? Aquí está el concepto. Es un producto que posee una estructura cristalina reticular similar a la del grafito, extremadamente poroso, y puede llegar a desarrollar áreas superficiales del orden de 1500 metros cuadrados por gramo de carbono. ¿Sí? Se prepara en la industria para que tenga una elevada superficie interna y poder absorber una gran cantidad de compuestos diversos, tanto en fase gaseosa como en disolución. Es decir, que se puede utilizar tanto para purificar una mezcla gaseosa como para alguna solución.
No sé si han escuchado, en la comercialización que se hace de algunos filtros para agua, hablan de carbón activo. Bueno, pues también para retener algunas impurezas del agua. Y aquí está el uso del carbón activado, ¿sí? Con su incremento anual. Esto no es muy reciente, pero aquí está producción mundial, absorción en fase líquida, decoloración de azúcar, tratamiento de agua potable, tratamiento de agua de albañales o sea, cañería, tratamiento de aguas contaminadas, absorción en fase gaseosa, tratamiento de gases industriales, purificación de aire y algunos otros usos. Entonces, aquí está el uso del carbón activado. Y hay diferentes presentaciones del carbón activado. Esto, pues ya está, como podemos ver, muy poroso. Acá hay algunas, parecen balitas, unos perdigones o unos cilindros un poquito más chicos que estos, pero también sumamente porosos. La composición química del carbón activado, vean, de 75 a 80% de carbono, de 5 a 10% de cenizas, 60% en oxígeno y 0.5 en hidrógeno. ¿Por qué contiene oxígeno? Pues porque al estar sumamente poroso puede absorber oxígeno del medio ambiente, del aire. Puede haber esta variedad de tamaño de poros. Microporo, cuando son menores a 2 nanómetros. Mesoporos entre 2 y 50 nanómetros y macroporos mayores de 50 nanómetros. ¿Sí? Y pueden andar entre 200 a 2000 nanómetros. Si se toman por microscopía electrónica fotos del carbón activado, se vería así. Vean la cantidad de poros que hay en el carbón activado. ¿Sí? Y aquí vemos 100 micras. Cuando hablamos de área superficial, rápidamente y a manera de ejercicio se los voy a encargar. Vamos a suponer el cubo de Rubik como hipotéticamente como una partícula perfecta. La superficie del cubo de Rubik va a tener una arista de tamaño X y el área superficial, es decir, toda el área de exposición que serían las 6 caras del cubo, pues es igual a 6x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Eso nos lo enseñaron desde primaria en nuestras clases de geometría, cuando nos hablaron de cuerpos geométricos. El área de un cubo es 6 veces el área de una de las superficies, una de las caras. X por X y por 6. 6x cuadrada. Si se divide esa partícula a la mitad, es decir, la arista ahora va a tener x sobre 2, entonces el área del cubo va a ser 6 por x sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? De cada cubo. ¿Cuál será la superficie de exposición de todas las partículas? Habrá que contar el número de partículas que podemos obtener de eso. Y si hacemos lo mismo para partículas más pequeñas, por ejemplo, x sobre 4, la mitad del primer paso, y entonces de esa manera vamos calculando el área superficial de las partículas que están resultando de esa fragmentación del cubo. ¿Sí? Como en el caso de los minerales no tenemos partículas perfectas, para la clase de mañana quiero que me digan, por favor, de qué manera se puede calcular el área o la superficie nueva de 3 pasos de trituración.
sin que cambiemos el tamaño de alimentación. De 10 centímetros a 5, de 10 a 7, a 5 y a 3. Es decir, el tamaño de alimentación sigue siendo el mismo. La primera trituración va a ser para obtener partículas de 7 centímetros. El siguiente ejercicio es para obtener partículas de 5 centímetros y el tercer ejercicio para obtener partículas de 3 centímetros. ¿Vale? En los 3 casos partimos de una misma partícula cuyo tamaño son 10 centímetros. ¿Cuál es la superficie cuando se someta a trituración y obtengamos partículas, quién sabe cuántas, con ese tamaño? 7, luego de 5 y luego de 3. Y de esa manera estamos obteniendo el área superficial, o sea, el área de contacto de nuestras partículas con lo que pongamos en contacto con ellas, con líquidos, con sólidos o con gases. Generalmente, pues, nos podemos poner en contacto con gases o con líquidos si lo vamos a utilizar para purificación. Y aquí le dejo porque se me hace que ya se me fueron. Ya no los interrumpo. Nos vemos mañana, jóvenes.